All right, so hello to everyone. Welcome to your first session of your English class. Can you can you check if you can see my screen, please? Can you let me know? ¿Pueden ver mi pantalla, muchachos? Yes, teacher. Okay, perfect. Okay, so today we're going to do our evidence related to evidence number 3. Entonces, de acuerdo, continuamos con la misma competencia de inglés, esta vez con la actividad número 3. Recuerden siempre relacionar este código y buscar la actividad por folleto. Yo les estoy colocando a todas las actividades, voy a mostrarles de una vez el nombre English, ¿ok? Recuerden para hacerle control F con el buscador o por el número de la actividad para que sea mucho más fácil ubicarla dentro del contenido del curso, ¿de acuerdo? Mira, cuando yo la coloco, plin, de una vez me sale, ¿cierto? Relacionada en las mismas actividades de inglés para tener seguridad de que ese es el link de la actividad que debo enviar. Entonces, ¿qué vamos a realizar? En la guía nos especifica en realizar un folleto que tenga como estructura datos personales del aprendiz, un mensaje inicial, información básica del programa, expectativas e intereses que se vinculen a su interés particular por estudiar el programa de formación. Nosotros hicimos un slide change para colocarla y efectuarla para que sea una herramienta mucho más práctica para ustedes, dándole un poco más al formato, conteniendo esa información, pero dándole más un formato de hoja de vida, ¿de acuerdo? Que vamos a hacer en inglés. Recordamos cuál fue la temática de la clase pasada, la que venimos desarrollando relacionada con presente simple. Si recordamos esas dos reglas gramaticales básicas. Sí, señora. Ok, entonces, volvemos a retomar. ¿Por qué, profe? Porque aquí vamos a aplicar una regla adicional que utilizamos en presente simple. Entonces, hay dos reglas importantes que debemos saber a nivel gramatical para hablar de nuestros hobbies e intereses. ¿Qué son hobbies, profe? Todo lo que yo realizo o en mi tiempo libre o aquello que me motiva, ¿cierto? A estudiar un área específica, a aprender un nuevo idioma. Entonces, esa es la manera como nosotros expresamos nuestros hobbies o intereses en algo. Entonces, en la parte gramatical, lo que necesitamos recordar son las dos reglas básicas del presente simple. Recuerda que cuando estoy hablando de sujeto singular, el verbo debe llevar ese, ¿cierto? Si voy a hablar de fulanita, por ejemplo, Sarah Williams trabaja, ¿cierto? Sarah Williams works, vamos a colocar en, no sé, Sembry, en Sara, la marca, ¿cierto? La marca española. ¿Qué debe pasar en la afirmación? Profe, el verbo debe llevar ese. Siempre esa regla gramatical va a ir delimitada por el sujeto. Entonces, por eso yo debo saber si ese sujeto es singular o si es plural. ¿Ok? Entonces, ¿qué debo agregar cuando voy a negar? ¿Qué auxiliar utilizo cuando nega? Para convertirla en negación. El ¿Cómo DAS. negamos, No muchachos? sé qué tema. ¿Qué le agregamos antes del verbo? Dasen. El doesn't, very good. So, Sarah William doesn't, y ya el verbo me queda normalito, ¿cierto? Porque ya agregó el doesn't, muy bien. Y si voy a preguntar qué era lo que le agregaba al inicio, DAS. el does, very good. So, does Sarah Williams vuelve y juega, el verbo ya me queda normal porque, Y al final lleva el signo de pregunta. exactamente, y al final solamente un signo de pregunta, perfecto.
Very good. Entonces, esa es la forma como hacemos una afirmación, negación y pregunta. Ahora, profe, si vamos a hablar de yo, ¿cierto? Porque la hoja de vida va a ser relacionada con nosotros. Entonces, por ejemplo, vamos a decir, I work in los que trabajan. ¿En qué trabajan, muchachos? ¿No? ¿Ninguno trabaja? Yo puedo decir, I work Cobranza, as a, dime, cobranza, ¿en dónde, perdón? cobranza. Cobranzas, ok. Entonces, si vamos a colocar específicamente nuestra profesión, una manera de decir I work as a, por ejemplo, en mi caso sería English teacher. Entonces trabajo como una profesora de inglés. ¿Qué me le falta a esta expresión? Sí, Hacer una la pregunta. señora. El as, ¿qué significa? Ah, ok, trabajo como. Ok, muchas Trabajo gracias. como una, entonces, por ejemplo, yo trabajo como ingeniera, trabajo como profesora de inglés, trabajo. I work as an English teacher. Entonces recordemos que si la profesión inicia en vocal, coloco la N, ¿cierto? Pero por ejemplo, no sé, I work as a teacher. Si le coloco solamente teacher, entonces solamente me quedaría con la A, ¿ok? Trabajo como un profesor, como una profesora de inglés, ¿ok? Entonces, para que relacionemos esa profesión, ¿ok? I work as an English teacher in Sena, ¿ok? O at Sena. Recuerda que la puedo colocar de las dos formas. At Sena. Entonces, I work as an English teacher at Sena. Si yo quiero hacer o negar esta oración, ¿cómo me quedaría la negación, muchachos? Sería con don. Con don't, very good. I don't work as an English teacher at Sena. Y pregunta, ¿con qué la iniciaría? Con do. Con el do. Pero yo me pregunto a mí mismo o alguien me dice, oye, ¿tú trabajas como profesora de inglés en el SENA? You. Entonces, coloco do I o do you. Me pregunto yo mismo o alguien más me pregunta. Do you. Muy bien. Entonces, do you work as an English teacher at SENA? Entonces, esa es la manera como le pregunto a alguien porque normalmente siempre alguien me está entrevistando, ¿cierto? Entonces, ¿cómo respondemos que sí? Yes, I do o no, I don't. Perfecto. Entonces, esas son las reglas que debemos recordar cuando estamos hablando de una sola persona o cuando vamos a hablar relacionadas a nosotros. ¿Por qué, profe? Ya les voy a explicar. Entonces, vamos a colocar acá estos ejemplos para recordar el tema, las reglas básicas que vamos a necesitar. Estas son las reglas básicas cuando utilizamos un solo verbo, pero resulta que vamos a necesitar expresiones para hablar de nuestros hobbies o intereses, interests. ¿Por qué, profe? Ahí nos dicen en el folleto, bueno, igual expresa cuáles son tus hobbies, pero van a ser relacionados a la carrera, ¿cierto? O tus intereses en trabajar en lo que es la titulación que están estudiando en este momento en el SENA. Entonces, interests o interested in. Ya les voy a explicar las dos formas que tenemos. Bueno, resulta que, por ejemplo, voy a expresar que me gusta, I like dogs. ¿Qué estoy expresando acá? Simplemente que me gustan los perritos, ¿cierto? Si voy a negar esta oración, ¿qué es lo que le agregamos? I don't like. I don't like dogs. Muy bien. Entonces, aquí estamos utilizando las reglas generales del presente simple. Y do you like dogs, ¿cierto? Esa es como la forma
normalita que hemos trabajado. Do you like dogs? Yes, I do. No, I don't. Resulta que cuando nosotros hablamos de hobbies, vamos a utilizar estos verbos que normalmente es like o love, me gusta, amo, prefiero y disfruto. Estos son los más utilizados. Entonces, por ejemplo, acá yo puedo decir, amo los perritos, me gustan los perritos, I prefer dogs than cats, prefiero los perritos en lugar que los gatos, ¿cierto? Estoy hablando de mis gustos, mis preferencias. Resulta que si yo quiero hablar de, me gusta, por ejemplo, leer, no sé, novelas de Gabriel García Márquez, pero recuerda que aquí vamos a utilizar verbos relacionados con nuestra carrera, ¿ok? Entonces vamos a buscar esos verbos relacionados propios con nuestra experiencia educativa, ¿cierto? ¿Qué área, qué temas nos gustan? Para cuando, por ejemplo, nosotros vamos a presentar una entrevista de trabajo y nos dicen, por ejemplo, en mi caso, ingeniería industrial. Bueno, ¿a ti por qué te gusta la ingeniería industrial? Yo amo el diseño de procesos. Entonces, I love designing process. Entonces, esas expresiones que utilizamos para hablar de nuestras preferencias y cuáles son las áreas que nos encantan en nuestra carrera, entonces las vamos a aplicar una regla gramatical que se llama la regla de los segundos verbos. Entonces, profe, ¿en qué tiempo se utiliza? En presente. Ya sabemos, por ejemplo, que yo voy a decir I like dogs, ¿cierto? I don't like. Pero, profe, voy a utilizar I like con otra actividad. Voy a utilizar dos verbos, ¿cierto? Me gusta el diseñar, me gusta diseñar. Profe, gusta diseñar, dos verbos. Entonces, hay dos reglas que puedo aplicar. Si voy a colocar la actividad enseguida, voy a colocarlo con el verbo ing. Entonces, I like designing processes. Profe, entonces, el verbo de enseguida, designing, está con ing. Profe, un ejemplo más sencillo. Un verbo que ustedes sepan en inglés. Por ejemplo, vamos a colocar dancing. I like, voy a decir que me gusta bailar. I like dancing. Entonces, ¿qué sucede? Si yo voy a decir I like, me gusta bailar, o amo bailar, I love, o prefiero bailar, o disfruto bailar, con cualquiera de estos cuatro verbos, dependiendo pues de ese nivel de gusto que tengan esa actividad. Si la coloco enseguida, el verbo debe ir con ing, ¿de acuerdo? Profe, y si voy a negar lo mismo, I don't like dancing, funciona igual. Aquí la regla del primer verbo es lo mismo. Acá lo que va a cambiar es que voy a agregarle a esta expresión un verbo enseguida, ¿ok? Entonces, esa es mi primera opción. Voy a dejar acá la opción más básica para que lo recuerden, ¿cierto? Con un verbo que sea más conocido para ustedes. Esa es la primera opción y la más frecuente. Profe, pero hay otra regla que dice que si después del like o del love o del enjoy o prefer quiero colocar otro verbo, también lo puedo hacer separando con la preposición to y el verbo enseguida va normal. Entonces, I like to dance. Las dos son gramaticalmente correctas. ¿Cuál es la más utilizada? La primera, profe, esta. Porque cuando coloco el verbo enseguida con ing, quiere decir que realmente me apasiona, me gusta, ¿cierto? Y la otra, en algunos textos lo vamos a encontrar separado con el tú, pero pues como que sí me gusta, pero pues no es que me apasione. Y se supone que uno en una entrevista de trabajo quiere expresar, ¿cierto? Realmente gusto por lo que hace. ¿De acuerdo? Entonces tenemos esas dos reglas. Profe, entonces cuando vamos a hablar de nuestros hobbies, podemos expresar de cualquier forma. I like o puedo decir I love o puedo decir I prefer porque normalmente dicen, mira, tenemos una disposición, una open offering por esta posición
¿En qué área prefieres? No, ¿sabes qué? Yo prefiero trabajar, I prefer working en tal área, ¿ok? Por eso es que vamos a utilizar expresiones relacionadas con nuestra área. Entonces, vamos a utilizar que esas actividades que nos apasionen de nuestra carrera, vamos a hacer oraciones con cualquiera de estas expresiones, ya sea con like, love, prefer o enjoy. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la regla gramatical adicional que vamos a aplicar. ¿Entendido? Yes, teacher. Bueno, entonces esta es la parte gramatical base adicional que vamos a incluir en nuestra hoja de vida. Ya les voy a regalar un formato que podemos utilizar. No necesariamente tiene que ser ese, pero pues eh, pueden buscar otro formato que les parezca. Lo importante es que se sientan cómodos con el formato. Entonces, acá yo tengo un formato. Normalmente lo encontramos en Word. Cuando ustedes van a Word, ustedes les dicen archivo nuevo y acá donde dice buscar plantillas van a colocar CV. ¿Qué quiere decir CV, profe? Hoja de vida, que normalmente la encontramos por curriculum o curriculum vitae en inglés. Mira que hay varios formatos y ahí no tienen que bajar, no tienen que mirar si es gratis o no. De aquí bajamos esa, mira, acá está disponible, acá hay otra. Escogen la que ustedes prefieran, ¿ok? El formato que sea más familiar. ¿Cuál es la información que vamos a colocar dentro de ese currículum? Entonces, vamos a colocar nuestra fotografía, nuestro nombre, que sería name, entonces fulanita de tal, nombre de la titulación que estoy estudiando, pero en English, right? Y en profile vamos a colocar una información básica de my name is, eso ya lo habíamos hecho, ¿cierto? I study, que es lo que estudio, entonces el mismo nombre de la titulación en English. I study industrial engineering. Y acá I am, y voy a colocar relacionados unas 4 o 5 adjetivos relacionados con mi nivel profesional. Entonces vamos a ver cualidades, ya no cualidades físicas, profe, o cualidades de mi personalidad, no, cualidades que estén relacionadas con el nivel laboral. Profe, ¿cómo así? Por ejemplo, highly motivated, que se motiva, pues, ¿cierto? Excellent communication skill, excelente habilidades en comunicación, confidente, entusiasta con la habilidad de liderar grupos de trabajo, motivate others and myself. Entonces, profe, ¿dónde vamos a hacer como esa investigación? Vamos a colocar adjetivos y en el área. Por ejemplo, habilidades en Industrial Engineering, habilidades en tal carrera, para que nos salga un listado y vamos a ver de esas expresiones que utilizamos a nivel profesional, cuáles son más relacionadas conmigo, que me describan como profesional. ¿Ok? Aquí vamos a tener Our Content Details, Mobile Phone, link de profile, para los que tengan un link de profile. Muchos tenemos, por ejemplo, LinkedIn, que es como un Facebook, pero a nivel profesional, donde tú colocas y vas haciendo tu network. Les recomiendo, es una muy buena herramienta para que nos vayamos eh, colocando en contacto, así como le gastamos eh, tiempo al Facebook, hagámoslo con LinkedIn. LinkedIn, ustedes se registran y mira, es una comunidad profesional. Entonces, para las personas que me preguntaban, profe, una buena herramienta, digamos, para practicar inglés, ahí puedo encontrar personas que tienen los mismos intereses míos, ¿cierto? Es una comunidad un poco más seria y a nivel profesional.
Si no, pues mientras le damos formas a ese link profesional, ¿cierto? Podemos colocar acá nuestro Instagram o podemos colocar nuestro Facebook. Normalmente, a veces ya igual utilizan como referencias en general de nuestra vida social, lo que publicamos, todo ese tipo de información, aunque no creamos, tiene influencia. Entonces, por eso es importante eh, cuando miramos nuestros intereses, porque toda esa información se va quedando guardada en el Face, entonces es importante que vayamos como proyectándolo o perfilándolo hacia un nivel profesional y no solamente como algo que utilizamos como en nuestro leisure time, ¿cierto? Como nuestro hobby. Email es importante, muchachos, siempre tener un email profesional. No es que gatita 08, no. Con tu nombre, algo serio. Es importante, siempre en las referencias, créanme que parte del estudio que hacen las hojas de vida es mirar primero el email, porque se debe tener un email que tenga tu nombre, algo serio, ¿ok? Es bueno. Es bueno tenerlo. Si puedo evitar números y colocar, por ejemplo, mi nombre, pero profe, hay muchos con mi nombre, pues ahí ya puedo colocar una referencia. Puede ser el año de nacimiento, ¿cierto? Algo que a nivel profesional sea más serio. Y acá en Hobbies o Leisure Activities es donde vamos a colocar esas expresiones que hablamos, relacionadas con el verbo like, love, prefer, enjoy. Entonces, en este espacio le voy a dar a entender a my future employee que cuáles son esas áreas del conocimiento que I prefer in my career, ¿ok? Education. Sencillo, profe. La titulación de lo que he estudiado. Entonces, primary school, high school, el nombre de la escuela, en qué fecha inicié. Recuerden que en inglés, ¿qué va primero? ¿El mes o el día? El mes. El mes. Entonces, vamos a colocarlo acá. Pasó, porque no me deja. Bueno, voy a colocársela acá ahorita. Entonces, el month y luego el day, ¿cierto? Muy bien. Y por el último le colocamos el año. ¿En qué año lo hice? Tin, tin, tin. Bueno, si tengo una titulación, otra titulación, profe, si voy a colocar lo que estoy estudiando, la fecha de la posible finalización también es importante, ¿cierto? Para poder proyectarse eh, en qué momento lo vas a terminar. Experience. O podemos colocar acá esas áreas interested in. Por ejemplo, lo puedo colocar como is interesting in. Es información de formación de nuestra titulación, por ejemplo, ¿qué hace la diferencia? Cuando, por ejemplo, estudias una titulación donde ves algo de diseño, donde ves algo de manejo específico de software o donde ves, por ejemplo, no sé, técnicas de manipulación o certificaciones que distinguen o que son propias de esa carrera. Por ejemplo, las personas que estudian calidad, las OSHAs, eh, las ISO actualizadas. Entonces, si tengo un tipo de experiencia, porque dentro de mi programa curricular las veo, entonces voy a colocarlas acá, ¿ok? Lo puedo colocar como interested in. Si coloco el interested in, voy a colocar I am interested in, y el verbo enseguida debe ir con ing, ¿ok? Lo mismo. Eso es como otra forma de hablar de mis hobbies, ¿ok? Pero con la expresión interesada en.
que hice en diseño, en manejo de este software. Lo puedo colocar de las dos formas. O puedo colocar lo mismo, I am experienced in, obtengo experiencia en. Cualquiera de las dos expresiones. Déjame yo chequeo esa de experience in. Ajá, correcto. I am experienced in. It's correct to say experience in. When you know the field or subject more specific, experience in more general. Ajá. Entonces podemos colocar, si ya tengo experiencia, porque dentro de la titulación hice alguna práctica, podemos colocar I am experienced in. Y si tengo como el conocimiento en formación, pero no mucho en el campo laboral, puedo colocar I am interested in, ¿ok? Esas dos expresiones se utilizan mucho en nuestra hoja de vida y están aplicando la misma, el verbo to be, estoy interesada en. Recuerden que la expresión enseguida debe ir en ing, ¿de acuerdo? Entonces, profe, titulaciones, por lo mínimo, pues dos, experiencias y ya he trabajado, porque recuerden que mucha experiencia, pues, a veces está relacionada con nuestra carrera, pero a veces en otro ámbito, porque igual, pues, eh, todo tipo de experiencia nos va puliendo a nivel profesional. Entonces, nombre de la compañía, eh, me desempeñé como, entonces, lo vamos a colocar en pasado. O si es en presente, pues como lo colocamos ahí, I work has, a o an, dependiendo si el puesto o la profesión inicia con letra o con vocal. Y para las que ya sean en pasado, profe, I work. Yo sé que todavía no hemos visto pasado, pero para que lo tengan en cuenta. O trabajé como, ¿cierto? Y lo mismo, la fecha de inicio, la fecha de finalización. Vamos a colocar, no sé, así sea mínimo dos experiencias. Profe, el rol, lo mismo. Aquí como está en pasado, ¿cierto? I had experience, tengo experiencia en. ¿En qué me desempeñé? ¿Qué realicé que sea importante de ese puesto? Por ejemplo, en serving customers, en attending people, en managing human resources. Entonces, ¿en qué tengo experiencia? Y vuelve y juega. Verbo con ing, ¿ok? O, profe, si quiero colocarlo o estuve interesada en trabajar o en el área, I was interested in, ¿cierto? Cuando no quiero asegurar pues que tengo tanto como esa experiencia, pero que sí estuve como enfocándome en una área específica. Y finalmente, skills. Profe, skills son habilidades en inglés. Entonces, aquí vamos a hacer un resumen de esas habilidades. Por ejemplo, habilidades importantes, languages. Speak and understand si manejo algún idioma o, por ejemplo, también lo que está relacionado con manejo del computador o si manejo lenguaje HTML, todas esas soft skills o si tengo algún curso en, por ejemplo, en leadership, en liderazgo, todo lo que sean esas habilidades que son transversales, así como esta titulación, esta asignatura, transversales a mi carrera, pero que hacen parte de mi working profile. ¿Ok? Claro, lo que vamos a hacer, mira, muchachos, claro, sencillo, estamos aplicando el tema y vamos a tener una herramienta que nos va a ayudar dándole forma a un perfil en hoja de vida. Incluso con este perfil, uno puede abrir como tal el profile en Linked y ya va apareciendo a nivel internacional, por ejemplo, que hay un intercambio y quieren llevar, no sé, un estudiante, por ejemplo, en los países latinos, eso se puede hacer, muchachos. El todo es aparecer, ¿cierto? El todo es
es existir en diferentes teamworks a nivel profesional, ¿cierto? Esa es una muy conocida a nivel internacional y pues quién quita que puedan haber voluntariados ahí. Ahí ustedes pueden hacer cursos gratuitos, pueden aplicar para trabajar como voluntarios en X o Y país relacionado con el tema que a ustedes les gusta y todo eso hace parte pues de lo que podemos tener a la mano, ¿cierto? Pero pues debemos es aparecer por ahí para que nos puedan identificar. Y al final se coloca una expresión que es muy utilizada, excellent reference available upon request, que si se solicitan pues referencias que están disponibles. Y sincerely, Mía Manchola, el nombre de ustedes, si tienen firma digital, la pueden colocar acá o la pueden colocar con unos caracteres que quede su nombre bonito. ¿Es claro lo que vamos a realizar, muchachos? Profe, por favor me repites que tengo muy malísima la señal y no alcanzo a ver bien. O sea, la pantalla me aparece y desaparece. Estoy anotando de qué se trata. Igual ya se les Muchas voy a gracias. compartir. Voy a compartirles esta estructura, ¿de acuerdo? Por acá está lloviendo mucho y a ratico me aparece la pantalla y luego se me desaparece. Por Bueno, ahí voy. ¿pero entendiste la La explicación escucho del por tema, rato. Princess? Sí, sí, señora. Ok, yo les voy a compartir, tú estás en el grupo WhatsApp, ¿sí? Sí, señora. Eso. Le voy a compartir ese template para que trabajen sobre esa o si le quieren cambiar el formato, ya ustedes deciden, pero para que lo tengan ahí y puedan utilizarlo, ¿ok? Una recomendación súper importante. En la parte que tiene que ver con intereses que van a aplicar esa regla gramatical que les enseñé el día de hoy, recuerden que cuando ustedes van, he visto algo que ha sucedido bastante, que cuando ustedes van a subir la actividad, no esperan a que suba el archivo. Entonces el archivo les aparece enviada, pero sin archivo adjunto. Entonces realmente no ha sido enviada y me toca volver a habilitar otro intento. Entonces, muchachos, importante, siempre que ustedes primero ingresen al link y le digan pues que van a enviar, ¿cierto? La manera más fácil de ubicarla, le pueden colocar folleto, vea pluma, ahí está. Dicen, por ejemplo, bueno, que yo aquí no puedo hacer el proceso de enviar, voy a ver si me deja manejar desde el perfil, cambiar a rol para verlo como ustedes lo ven. Plin, 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 creo que este ya está. Espera un momento. 16 de septiembre, sí, ya debe estar habilitado. Bueno, voy a ver si me lo deja ver con el rol. Entonces, por favor, cuando vayan a enviar la actividad, esperen a que cargue, ¿ok? Esperen a que ustedes ven ahí que ya aparece adjunto el documento y ahí sí le dan enviar y tienen que darle clic en enviar porque si no, no va a aparecer. Y algo súper importante, la Quedan parte borrador, relacionada profesor. con hobbies. Ustedes tienen la oportunidad, a ustedes les sale esta que es comentarios, ¿cierto? Les sale este espacio para decir, hola, profe, aquí te envío, bla, bla, bla. ¿Sí? ¿A todos nos sale? Sí, cuando he seguido las otras sugerencias, sí, sí, Perfecto. profe, sí Entonces, me sale. aquí requiero que por favor copiar las frases relacionadas con los hobbies, porque para corregir gramaticalmente me queda más fácil acá, ¿listo? Entonces, copiar las frases que vamos a colocar en la parte de hobbies, como texto plano, ¿ok? Colocar en hobbies. Entonces sería de esta manera, simplemente el archivo si quieren en PDF para que no se les desconfigure. Entonces, esta parte, porque es donde vamos a aplicar
nuestra gramática. Entonces, ahí en comentarios, hola, profe, aquí te envío mi trabajo. Esto es adicional, ¿no? Profe, aquí te envío, bla, bla, bla. Y van a copiar esas frases. Plin, aquí como texto planas. ¿Listo? Y debo adjuntar el documento, ¿no? Les aparece por acá. Vamos a ver, no me dejó verlo cómo. No, no me dejó cambiarlo cómo. Pero a ustedes les aparece acá una pestañita que dice adjuntar, ¿cierto? Entonces, cuando le vayan a dar a adjuntar, buscan el Ah, juntar documento. archivo. Exactamente, ya sea en Word o PDF. Cuando lo seleccionen, muchachos, esperen y verifiquen que les salga el nombre ahí, ¿cierto? Y con el tamaño. Esa es la manera que yo me doy cuenta que ya cargó, porque si ustedes le dan clic en enviar y no ha cargado, se va la respuesta sin archivo adjunto. Entonces la profe que va a calificar, ¿ok? Entonces esperan que se adjunte y ahí sí le dan clic en enviar y tienen que esperar a que les salga la notificación. ¿Ok? Tienen que verificar, muchachos, que el envío tiene el archivo adjunto y que efectivamente se hizo, porque a veces si le doy a enviar y no se ha adjuntado el documento, me llega el envío vacío. Entonces, cuando voy a abrir, que pendiente de calificar y archivo por ningún lado. Entonces, por favor, revisen y revisen también la actividad anterior del video, porque a muchos les coloqué, no hay archivo adjunto, no hay archivo adjunto y a muchos les sucedió. Recuerden que está habilitado para 2 intentos, pero verifiquemos que lo puede hacer en el uno, ya que diga, no, profe, se me fue y no alcancé, porque pues realmente es que en ese intento yo adjunte mi documento, haga los comentarios que voy a colocar acá, ¿cierto? Para que la profe verifique la gramática de esa regla gramatical que vamos a aplicar en esta evidencia. ¿All right? Ok, entonces voy a colocarles acá la recomendación. Profe, yo sigo luchando el video. Ya hice el Word, ya hice todo, pero la pronunciación. Dime, perdón. Bueno, perfecto. Profe, deadline, fecha de entrega 23 lunes. En la otra fecha de entrega que les coloqué del video, pasó la fecha y ustedes lo podían enviar como envío tardío, ¿cierto? No, mandado todo. ¿Me confirma, Sigue perdón? tarde. ¿Sí o no? Sí, señora, se puede enviar como envío Exactamente, tardío. exactamente. Entonces, yo les coloco esa fecha límite y pues tienen uno o dos más, o sea, no se la cierro porque si no, después ya no la pueden enviar. Entonces, por favor, fecha límite de entrega, el 23, profe, se me pasó un día, ahí me aparece en rojo como tardío, no, no hay ningún problema, pero por favor, siempre traten de enviarla en la fecha límite, ¿ok? Y no se les olvide en comentarios colocar o copiar las frases relacionadas con la parte de hobbies para que sea más fácil calificar gramaticalmente esa nueva regla gramatical que vimos el día de hoy. ¿Alright? ¿Dudas, inquietudes, muchachos? No, no hay Profe, dudas, no hay inquietudes. yo, Alright, Yo, Manuel, tell me. Alzamos la mano, yo, por favor, si tenemos dudas, inquietudes, para que no nos interrumpamos los unos a los otros. sino que yo no Cuéntame, he trabajado, hay que ser, ¿cómo? yo no he trabajado. Ah, bueno, entonces dejas esa parte en blanco, no le colocas sino education y, por ejemplo, puedes colocarle en esa parte adicional eh, para que no nos quede tan cortica, entonces podemos colocar courses, me imagino que si has hecho cursos, entonces los cursos, en dónde los hiciste, cuál es el nombre del curso, la fecha de inicio y la fecha de finalización, ¿ok? Esa sería la opción B. Bueno,
Bueno, pero muchas gracias. Dime, perdón. Gracias. Vale, súper. Entonces, esa es la segunda opción. Para las personas que no han trabajado, en lugar de experiencia, vamos a colocar courses. Very good. ¿Qué otra duda, inquietudes tenemos? Por favor. Carolina, creo que tú habías habilitado el micrófono ahora, princesa. ¿No? Ok, perfecto. Recuerden, muchachos, que ya les habilité el Profe, espacio en la... Regálame un momento, Janet. Recuerda que les habilité en la parte de información general, acá en la parte de información general, información del programa, dentro del foro de dudas e inquietudes, el foro de inglés, ¿ok? Entonces acá simplemente ingreso, profe, tengo esta duda, porque normalmente nos piden por favor, entonces acá simplemente le doy responder y la misma duda puede ser la duda del compañero, entonces vamos a utilizar esta herramienta eh, adicional al grupo WhatsApp, ¿cierto? Para que también ustedes interactúen con la plataforma, muchachos. Recuerden que parte de esa, digamos, del seguimiento que les hacen a ustedes es que también ingresen a la plataforma, interactúen con la plataforma, ¿ok? Cuéntame, ¿quién me va a preguntar, Janet? ¿Tienes alguna duda? no, profe, quería preguntarte que si de pronto me recomendarías o sea, una página donde o sea, aprender más el inglés. Ah, ok. Bueno, hay diferentes herramientas. Ahorita les comparto aplicaciones que tienen jueguitos con los diferentes temas, porque recuerden que normalmente las expresiones es mejor irlas aplicando a un tema específico. Entonces, ya tú encuentras, digamos, el tema, una explicación básica y, por ejemplo, ejemplos y conversaciones, por ejemplo, videos cortos o hay un video corto de alguna serie en Netflix. O sea, lo hacen como, le dan como todas las herramientas para que tú puedas mirar cuál es la forma más, cuál es la forma más, digamos, que más te interesa para hacer esa práctica. ¿Ok? Siempre busca lo que No, sea de profe, manera muchas gracias. divertida, no es de ponerse a estudiar. Por eso yo siempre digo que es mejor menos que más y sobre todo que tengamos claridad en un tema y no en cantidad de aprendernos un poco de palabras que vocabulario que realmente al momento de emplearlo nos causa dificultad y lo único que tenemos es mucha información que nos saturamos y llegamos a un momento en que realmente perdemos el gusto por algo. Entonces, por ejemplo, estas expresiones, mi reina, que son elementos y expresiones muy básicos y relacionados pues con elementos que utilizamos en nuestra vida profesional es súper importante. Entonces, por ejemplo, expresiones o vocabulario relacionado que te sirvan para hablar de tu experiencia, de tus habilidades, de tus intereses en carrera, es súper básico, ¿ok? Entonces vamos a aplicar ese tema, vas a escoger dentro de ese vocabulario expresiones que sean muy propias de tu carrera y que te sirvan para eh, complementar una hoja de vida e ir aprendiendo esas expresiones que te van a servir para la vida, alright? Ok, profe, gracias. Alright, my pleasure. Any Muchas other gracias. doubts or questions, please? No? Alright, so thank you very much. See you next Monday. Recuerden que ya les tengo habilitado el espacio. Les estoy publicando en la parte de anuncios el resumen de cada una de las sesiones y el link para que sea más fácil ubicarla
Claro que están dentro del canal que les compartí inicialmente, pero les envío el link específico de cada una de las sesiones para que sea mucho más fácil ubicarlos, ¿ok? Con el nombre de la evidencia específico para que tengan claridad. All right. So thank you so much for today class and see you next week. Lovely evening. Thank you. Bye. Hi, teacher. Bye, Rosemary. Take teacher. care. Bye bye, Laura. Thank you for today.